Por favor, hermanos, vamos al capítulo 3, primera de Pedro 3. Y ahí en primera de Pedro 3 vamos a leer el versículo 8 al versículo 15. Aquí me quedé la semana pasada. ¿Ya lo encontramos? Amén. Leamos en forma alternada. Dice: finalmente, sed todos un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables todos, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Todos? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Gracias, Dios, por tu palabra. Por favor, usa el mensaje para edificación, para ánimo, y ayúdanos a entender más del sufrimiento y la razón que sufrimos y cómo sufrir, y Señor, cómo darte gloria y honra cuando sufrimos, y ser como Cristo, Señor, e imitar tu fe y hacer tu voluntad. Bendice el resto de esta tarde en un nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Sufrimos, el sufrimiento es parte de la vida cristiana, y la Biblia nos enseña que sufrimos como cristianos cuando somos salvos. Eso fue la primera parte del mensaje que vi la semana pasada. Sufrimos porque somos salvos. Ahora diría usted, bueno, ¿quién quiere ser salvo si voy a sufrir? Bueno, hermanos, también los que no son salvos sufren. Pero ahora el sufrimiento que vamos a sufrir es un sufrimiento que tiene propósito, que tiene una meta, es darle gloria al Señor. Ahora sufrimos para perfeccionarnos y ser más como Cristo. Entonces el sufrimiento es parte de la vida de todos, pero el creyente sufre de una manera especial para ser conformado a la imagen de Cristo, y es cuando somos salvos. Segundamente, la semana pasada vimos que sufrimos y por el sufrimiento tenemos que santificarnos. Para poder sufrir como Cristo tenemos que santificarnos. Si estamos sufriendo y no nos santificamos, lo que va a pasar es que la tendencia va a ser que vamos a querer sufrir, o más bien vamos a querer responder como el mundo responde. ¿Cómo el mundo responde cuando sufre? Con venganza. El mundo responde con dar alguna retribución por lo que me hicieron, reprimendas por lo que me hicieron, y es lo que Dios no quiere, que suframos de esa manera. Al contrario, Dios quiere que suframos como Él sufrió, como Cristo. Después, la semana pasada vimos que para sufrir tenemos que tener buena conciencia. Y hablé de buena conciencia como esposo, buena conciencia como empleado, como empleador, buena conciencia como ciudadano. Y hablé de todos los ámbitos de las relaciones que tenemos como creyentes en el mundo para poder tener buena conciencia cuando suframos. Y lo más importante es que Dios quiere que suframos haciendo el bien y no el mal. Ahora, todo eso quedó en el mensaje de la semana pasada, pero hoy quiero que vean, hermanos,
que hay dos cositas más que Dios nos habla de cómo sufrir y cómo sufrir como Cristo. Quiero que veamos en la epístola que estamos viendo, todas las veces que se habla de sufrimiento o de sufrir o de padecer, en realidad son 13 veces que se habla del padecimiento, del sufrimiento del cristiano. Vamos a 1 de Pedro 2:21, por favor. 1 de Pedro 2:21. Dice la Biblia: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, ¿qué dice? Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Usted pensaría que Cristo hubiera recibido algún tipo de licencia para no sufrir o para no padecer, o que Cristo hubiera recibido algún tipo de ayuda de Dios, del cielo, para que no sufriera. Pero no, hermanos, Cristo sufrió, porque es cuando sufrimos que somos perfeccionados y somos purificados y somos madurados. Es cuando sufrimos que Dios está conformándonos a su imagen. Un buen pastel no sabe bueno si no entra al horno, ¿verdad, hermanos? Y así un cristiano tiene que pasar por el horno de fuego de las pruebas para poder tener el sazón, el sabor de Cristo. Dice versículo 21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció. También Cristo padeció. Fuimos llamados, hermanos, a sufrir, porque Él también padeció por nosotros. Y Cristo nos dejó un ejemplo para que sigáis sus pisadas. Recuerde que el sufrimiento debemos de llevarlo, debemos de experimentarlo y hacerlo lo que Cristo hizo cuando Él sufrió. Pero note capítulo 3, versículo 18. Adelante, 3:18. Y note, leámoslo juntos, hermanos, por favor, 3:18. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Otra vez, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Aquí vemos, Cristo padeció con un propósito, hermanos, y el propósito es Él padeció por los pecados. Esto es, el padecimiento en Cristo nunca es en vano, nunca es sin razón o sin propósito. Cuando padecemos en Cristo, siempre hay un propósito. Cristo padeció por los pecados. Nosotros, ¿para qué padecemos? Padecemos, hermanos, para ser como Cristo, para ser conformados a la imagen de Cristo, para que nosotros dejemos a Cristo forjarse en nosotros. Cristo también padeció y hay un propósito en el sufrimiento. Pero note 1 de Pedro 2:23. 1 de Pedro 2:23. Vamos a ver versículo 21. Ya lo leímos el 21. Pues para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Cuándo qué, hermanos? Padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que, ¿qué, hermanos? Juzga justamente. Cristo, versículo 21 dice, padeció. Y Cristo cuando padecía. Aquí estaba yo maravillado con todos los tiempos verbales. En este estudio que hice, padeció, padecía. Todos los tiempos verbales son muy importantes, porque cuando padecía, está hablando de un tiempo donde hay una suposición que Cristo va a padecer. Cuando padecía, dice la Biblia, versículo 23, no amenazaba. Esto es, Cristo cuando padeció no amenazó, Él encomendaba la causa al que juzga justamente. Y estos versículos, hermanos, son para que aprendamos a sufrir. El sufrimiento es parte del currículum de la vida cristiana, y Dios nos está enseñando cómo sufrir. Esto es cuando sufrimos, porque vamos a sufrir. Ya hemos sufrido como Cristo en el pasado.
Vamos a sufrir cuando padecía, esto es, cuando él sufría, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo, hermanos, nos dice cómo sufrir, encomendando la causa, esto es, dejando al Señor las circunstancias y el problema y la razón del sufrimiento, dejándole todo al Señor Jesucristo. En oración, dejándole todo al Señor Jesucristo, hermanos, en nuestros pensamientos. A veces cuando sufrimos, tenemos una lucha y pensamos, no es justo, no hay razón, ¿por qué yo? ¿Qué debo hacer? Cuando suframos, hermanos, tenemos que pensar como Cristo pensó, como Cristo quiere que pensemos. ¿Y cómo es eso? Con la palabra de Dios. Ahora, quiero que veamos 1 de Pedro 3:14. 1 de Pedro 3:14 dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Si alguna cosa padecéis, aquí es condicional, un tiempo condicional. Si tú padecéis, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Y estaba yo estudiando todas estas palabras que se encuentran en 1 de Pedro, pero aquí vemos que el padecimiento de este versículo es por causa de ¿qué, hermanos? De la justicia. Esto es por causa de lo justo, por una buena causa, por causa de lo que es correcto. Y yo pensé, hermanos, en José en la Biblia. ¿Por qué padeció José? Vamos a ver Génesis 37. José padeció por una causa justa, una causa correcta. En Génesis 37, vaya conmigo allá, por favor, a este pasaje. Y vamos a ver por qué José padeció. Dice la palabra de Dios que en este pasaje, en el versículo 14, dice: e Israel le dijo. ¿A quién le dijo Israel, hermanos? ¿A quién le está hablando? A José. Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Entonces vemos, José fue enviado por su padre a ver cómo estaban sus hermanos. Él fue enviado, hermanos. José es obediente, José hace lo justo. Y note lo que dice: y lo halló un hombre andando el errante, y vemos toda la historia. Y él estaba buscando a sus hermanos y no los encontraba, pero note lo que dice en el versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle. Ahora, ¿por qué lo van a matar? Porque José es un delincuente, José es un maleante, José es un hombre que busca el mal de sus hermanos. No, lo van a matar porque les cae gordo, no les cae, lo odian. Y note, versículo 19: y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron aquí en la compañía. Bueno, ¿dónde está José ahora? ¿En una qué? Cisterna. José está sufriendo, hermanos. ¿Pero por qué está sufriendo José? Porque obedeció a sus papás, a su papá específicamente. Su papá le dijo: ve a checar, ve a revisar a tus hermanos, ve a ver qué están haciendo, me traes reporte. Por la razón que José obedeció a su padre,
Él está sufriendo. Ahora, si usted ve, hermano, no pierda allí, lo voy a leer yo. Pero en 1 de Pedro 3:14, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿qué dice la Biblia? Bienaventurados sois. Una pregunta, hermanos. ¿Pudiéramos decir que José fue bienaventurado en la Biblia? ¿Le fue bien? ¿Le fue bien? ¿Pero sufrió? Sí sufrió. El sufrimiento, hermanos, es parte de la preparación que Dios tiene para nuestras vidas. Entre un hombre más sufre, más se sazona. Entre una mujer más sufre, más se sazona, más está... si sufrimos correctamente, porque hay formas de sufrir incorrectamente, echándole la culpa a otros. Hay formas de sufrir, uno se deprime y empieza a amargarse, empieza a resentir, empieza a tener rencor contra la persona, odio, y eso no es forma de sufrir. Dios no quiere que sufras así. Dios quiere que sufras como Cristo sufrió. Y hagamos lo correcto. Y vemos aquí José está sufriendo. Él es bienaventurado. Dios lo está preparando. Él está en la escuela del sufrimiento, la escuela del padecimiento de Dios. Y Dios dice que él va a ser bienaventurado. Pero vemos que José lo echaron a la cisterna. Y después vemos que lo vendieron. Lo vendieron, y dice la palabra de Dios, versículo 27, venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Usted sí sabe la historia. No quiero leerla toda porque tengo más puntos que hacer. Pero José padeció por causa de la justicia. Jovencitos, ¿José qué edad tenía? Más o menos. Unos 17 años, 16 años. Era un jovencito, muchacho, tierno. Jovencitos, jovencitas, obedezcan a sus papás. Si tu papá te dice, hija, vístete correctamente cuando vayas a la escuela, obedece a tu papá. Es que papá me hacen burla. Papá me hacen bullying en la escuela. Es que papá, si me visto así, todas me van a odiar. No voy a tener amigas. Hijita, no hables así, hijita, habla bien, habla de Dios en la escuela. Y dice la hija, es que no, allá nadie habla de Dios, allá me da vergüenza. Y podemos ver que un hijo, una hija obediente, cuando obedece a su padre, Dios le va a traer bienaventuranza a su vida. Dios le va a permitir padecer ese, entre comillas, aparente rechazo, ese sufrimiento que para un jovencito es el fin del mundo, pero que finalmente para Dios está preparándote en el horno de la gracia y de la fortaleza espiritual para que tú algún día tengas un carácter como Cristo. Algún día tengas un carácter que puedas hacer algo grande para Dios porque no te avergonzaste del Señor Jesús. Dios quiere hacer cosas grandes. Si usted ve allí en 1 de Pedro capítulo 5, note lo que dice, jóvenes, y estoy ahorita enfocándome en ustedes. 1 de Pedro 5, note lo que dice el Señor. En el versículo 5, leámoslo todos juntos, hermanos. Dice, igualmente que jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí la pregunta es, jóvenes. La palabra jóvenes, si tú vas a la palabra de Dios y la buscas, esa palabra jóvenes está hablando de los neos. Es un grupo de jovencitos como de la edad de José, 16, 17 años, 15 años, una juventud, la mocedad, el tiempo de la mocedad, de una edad fresca y nueva, donde todo parece abrirse y la vida es nueva, todo está accesible. Pero dice la Biblia, joven, cuando tú eres
joven, en la mocedad, en esta edad tierna, dice la palabra de Dios, que te sometas a los ancianos. Ahora, los ancianos, ¿quiénes son en la Biblia? Aquí, si usted ve en este pasaje de los ancianos de Primera de Pedro, donde estamos predicando esta tarde, los ancianos son los que están encargados de una obra, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también como ellos, o con ellos. Eran hombres del calibre de Pedro, que eran gente de edad, gente de conocimiento espiritual, gente de un cargo espiritual, a quien Dios había puesto para cuidar la grey de Dios. Entonces, jovencitos, qué importante es que aprendas a obedecer al pastor, a tu maestro de escuela dominical, a tu padre en tu casa, porque de esa manera Dios está trabajando en tu vida para que seas forjado y seas hecho en un hombre, una mujer con un carácter como el de Cristo. No es en vano, hermanos, Dios está trabajando con nosotros y el Señor quiere hacer cosas grandes con los jóvenes. Joven, Dios tiene un plan para tu vida, pero qué importante es, versículo 5, dice, igualmente jóvenes, de 1 Pedro 5:5, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad. Joven, necesitas la humildad para poder obedecer a los ancianos. Necesitamos la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es tener una perspectiva correcta de mí. Esto es, yo no debo de seguir mi propia voluntad porque yo no sé mejor que Dios. Y Dios me ha puesto ancianos en mi vida para cuidarme y protegerme. Hermano, la razón que Dios te ha puesto ancianos es para cuidarte y protegerte. Aún tu pastor es para cuidarte y protegerte. Y el sufrimiento, hermanos, es para cuidarte y protegerte también. Dios nos permite sufrir para cuidarnos. Porque si decimos yo no sufro, te sales de la protección de Dios pensando que todo es válido, que todo está bien. Y en esa licencia de hacer todo lo que crees que está bien, lejos de ser cuidado, eres dañado, eres afectado, eres lastimado. Y en lo más profundo de tu ser, que es el carácter, lo más precioso que tenemos, jóvenes y hermanos adultos, no es tanto lo material o lo exterior, pero lo más precioso es lo interior, nuestro carácter, nuestra forma de ver la vida como Dios ve la vida y hacer lo que Dios hace. Eso es lo más precioso, porque eso hace un hombre que sea un gran hombre para Dios. Un hombre que puede perderlo todo por causa de Cristo, pero Dios le da todo otra vez porque tiene un carácter de Cristo. Igualito que como José, hermanos. José perdió todo. Él tenía su casa, su papá, su cama y perdió todo. Y se fue allá con este Potifar y ganó todo. Ahí fue otra vez un hombre principal, encargado de todo. Él fue el mayordomo y después perdió todo. Porque la esposa de Potifar lo acusó falsamente, otro sufrimiento en José. Y se fue a la cárcel y perdió todo, pero ahí otra vez Dios lo levantó. Y le dijo a José, José, quiero que tú me sirvas aquí en la cárcel. José sirvió a Dios en la cárcel. Y después, hermano, él ganó un lugar en la cárcel, pero más que eso, Dios lo sacó y con Faraón, él ganó todo. Fue el segundo de Faraón. Y eso es lo que Dios, hermano, el sufrimiento no es algo por lo que la gente va a tener conmiseración de nosotros, pero el sufrimiento es algo que Dios nos permite tener para que seamos conformados a la imagen de Cristo y podamos tener un carácter, que podamos ser instrumentos en las manos del Señor para Dios nos quiere cuidar y proteger. Y por eso dice 1 de Pedro 5, dice versículo 5:2, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Y qué dice, hermanos? Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Esto es, los ancianos jóvenes están en tu vida para cuidarte. Aunque eso pueda traer sufrimiento. Hay otro ejemplo maravilloso, hermanos, de una jovencita que sufrió y padeció
Primera de Pedro 4:19. Ya vimos que José padeció por causa de la justicia, ¿verdad, hermanos? Vamos a Primera de Pedro 4:19. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice la Escritura, Primera de Pedro 4:19. Aquí dice la Escritura lo siguiente. Leámoslo juntos, hermanos. Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. A veces padecemos, hermanos, porque es la voluntad de Dios que padezcamos. Le queremos echar la culpa al diablo por todo. Estoy sufriendo, es culpa del diablo, maldito diablo. Ya me las va a pagar el diablo. Pero no, a veces Dios dice, yo quiero que sufras. Yo quiero que sufras. Y yo voy a permitir sufrimiento en tu vida. Te voy a purificar, te voy a limpiar, te voy a hacer alguien especial, una joya para mi ministerio, para mi vida. Y a veces es la voluntad de Dios que nosotros suframos. Y hay una jovencita en la Biblia que sufrió, hermanos, y sufrió, fíjese por qué sufrió. Vamos a segundo libro de Samuel, capítulo 13. Tan pronto abramos, van a saber de quién estoy hablando. Segundo de Samuel 13. Y vamos a ver el versículo 7. Esta jovencita se llamó Tamar. ¿Se acuerdan de Tamar? Tamar es hermana de quién? De Amnón, sí, y es hermana de Absalón, hermana en la carne de Absalón, media hermana de Amnón y bueno, todos estos hermanos que tenía. De hecho, vamos a ver el principio, hermanos, para que vea usted la trama de lo que está pasando. Versículo 1, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser virgen ella, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Entonces, aquí vemos, Jonadab, un mal amigo, le dice a Amnón que se acueste en cama y cuando venga el rey David, a visitarlo, le diga al rey David, manda a mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle, el rey David, y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y ha de comer. Pregunta, hermanos, ¿quién envió a Tamar a casa de su hermano? Su papá. Fíjese, su papá la envió a casa de su hermano Amnón, su papá. Ella no fue porque era rebelde, ella no fue porque era curiosa, ella no fue porque quería meterse en problemas, quería andar ahí de entrometida y de chismosa, ella no fue por eso, ella fue porque su papá la envió, hermanos. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano. David no sabía lo que iba a pasar, pero Dios sabía, hermanos. Ahora algunos dicen, ¿por qué no paró Dios a David para que no la mandara? Bueno, hay veces que Dios permite que tengamos sufrimientos porque Dios nos quiere usar para su gloria como aquellos que pasamos por un sufrimiento y muchas veces injustamente, como Cristo padeció injustamente, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, y sufriendo injustamente nosotros podamos ser perfeccionados y Dios haga en nosotros
una escultura que tenga ángulos y que tenga ciertos aspectos y ciertas curvas que solamente Dios puede poner en el sufrimiento, hermanos. Hay gente que nunca sufre porque no son salvos, no sufren para Cristo por estas cosas, y si sufren, sufren y se amargan o se enojan o se vengan. Pero cuando uno sufre, hermanos, en Cristo, y uno entiende que Dios está en control de nuestra vida y estamos sufriendo, hermano amado, esos sufrimientos puede ser un trofeo para la gloria de Dios. Y puede ser algo que Dios va a usar para ayudar a muchos y muchos y muchos más cuando no tienen respuesta, no tienen salida, no saben qué hacer. Dios quiere usarte para que tú le des gloria al Señor. Tamar, hermanos, vemos que fue duro para Tamar. Amnón, su hermano, abusó de ella, se acostó con ella, la despreció, la echó fuera. Tamar se fue quebrantada. Tamar, hermanos, su mundo se volteó al revés, etcétera. Se sabe la historia. Después, qué importante, hermanos, es que los padres seamos sabios. David aquí cometió algunos errores, no arregló el asunto con Amnón y bueno, etcétera. Solamente quería mostrarle cómo a veces la voluntad, vamos al texto otra vez, vamos a 1 de Pedro 4:19. Tamar sufrió y padeció haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo a su papá. 1 de Pedro 4, versículo 19, dice la palabra del Señor: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué dice, hermanos? Encomienden sus almas al fiel Creador, y ¿qué dice? Y hagan el bien. ¿Qué hacer cuando estoy sufriendo injustamente? Hermano, continúa haciendo el bien. Continúa haciendo lo correcto. Es que soy víctima. Soy una víctima. Es que me deben. Es que estoy enojado. Y hermanos, sí, tenemos toda la razón y toda justificación, humanamente hablando, para estar enojados y para sentirnos indignados. Pero si hacemos el bien, si hacemos la voluntad de Dios, entonces Dios va a usar ese sufrimiento para cumplir un propósito alto y sublime que le dé gloria a Dios. Dios te ha creado con un propósito, y no es para amargarte, no es para relegarte en una repisa de cristianos, pero es para usarte como alguien que Dios tiene un propósito eterno, para que Dios sea conocido y para que Dios, hermano, sea exaltado, porque Dios ha hecho cosas grandes en tu vida. Una esposa, un esposo, un hijo, una hija, un padre sufriendo a veces injustamente. Hermano, no entendemos el por qué, pero podemos confiar que Dios está en control. Podemos confiar que Dios sabe lo que está haciendo, hermano. Que no es en vano el sufrimiento. No estamos sufriendo, desperdiciando energía espiritual, energía emocional, pero estamos sufriendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios te quiere usar para que hagas su voluntad. Bueno, vemos por favor lo que dice la Escritura. Primera de Pedro 4:13. Y no voy a poder ver todas las veces que aparece la palabra padecer. Son 13 veces que aparece la palabra, el verbo, en diferentes conjugaciones. Pero en 1 de Pedro 4:13, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los que, hermanos, padecimientos de Cristo. Cristo sufrió porque lo merecía. No. Cristo sufrió por nosotros, hermanos. Por el pecador, por el pecado. ¿Y qué dice Cristo? ¿Cómo sufrir? Gozaos. Gózate cuando sufras. Pero es que hay que estar loco para sufrirse con el para gozarse con el sufrimiento. No, hermanos, no te gozas por lo que estás sufriendo, pero te gozas por lo que Dios está haciendo. ¿Me explico? ¿Ve la diferencia? Yo no me gozo porque me traicionaron. No me gozo porque Tamar, porque me abusaron sexualmente. Yo no me voy a gozar por eso. No está uno loco.
Pero se goza uno porque si yo hago la voluntad de Dios, Dios está forjando una vasija para su gloria. Y Dios tiene un propósito más allá del sufrimiento para que otros puedan ver a Cristo en mí y puedan ser ayudados y consolados en su sufrimiento. Dios tiene un propósito, hermanos. Y a veces son esos hombres, esas mujeres que sufren y hacen la voluntad de Dios, que Dios los hace héroes, héroes de la fe. Los hace, hermano, prototipos, los hace ejemplos, los hace esas marcas en la vida de los jóvenes, para que otros jovencitos que están buscando una referencia, que están buscando el norte en su brújula, que están buscando dónde está el sol, dónde está la luz al final del túnel, ellos puedan ver tu vida y decir, allí está la respuesta, Cristo es la respuesta, hermanos. Pero a veces los jóvenes andan buscando y dicen, pues estoy sufriendo, me abusaron, me maltrataron, soy una víctima, etcétera, etcétera, pero ¿a quién voy? ¿Quién me da el ejemplo? ¿Quién me podrá ayudar? Y siguen confundidos, perdidos. Hermano, yo te animo que tú y yo seamos como Cristo quiere que seamos, para que la gente encuentre esperanza en Cristo Jesús. Solamente puede dar esperanza. Él es el que nos ayuda. Y aquí vemos, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, dice, os gocéis con gran, ¿qué, hermanos? Alegría. Hermanos, el padecimiento que estamos sufriendo en la tierra no es para siempre. El padecimiento en la tierra, mire, vamos a 1 de Pedro, a ver si lo encuentro. Pero el padecimiento en la tierra es temporal. El Señor nos enseña que vamos a sufrir por un poco de tiempo. Déjame buscarlo aquí. Está poco de tiempo. Pero que dice en 1 de Pedro 5:10. 1 de Pedro 5:10. Leámoslo, hermanos, por favor. Fíjese. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, ¿qué, hermanos? Un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca. ¿Y qué dice? Qué bueno que el padecimiento, hermanos, es por un poco de tiempo. ¿Verdad, hermanos? Qué bueno. Hermano, el padecimiento en la tierra es nada con el padecimiento, el sufrimiento que tendrán los inconversos en el infierno eterno. Por eso vale la pena sufrir un poquito aquí, para que los inconversos puedan ver a Cristo en mí y no tengan que sufrir toda la eternidad. Un poco de tiempo. A veces es como la broma, ¿verdad? ¿Cómo va tu matrimonio? Pues como 5 minutos, pastor. Pero bajo el agua. Qué largos los minutos sin respirar bajo el agua, ¿verdad, hermanos? Largos. Y uno dice, estoy sufriendo. Qué largo es sufrir un día, qué largo es sufrir una semana, qué largo es sufrir 2 días. Pero aún así, hermano, en comparación con el sufrimiento que espera la gente sin Cristo, es un poco de tiempo. Es un poco de tiempo. La Escritura nos enseña también, vea 1 de Pedro 1:6. 1 de Pedro 1:6. Dice el Señor, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, ¿por qué, hermanos? Un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, ¿qué dice? En diversas pruebas. Dice, si es necesario. Dios sabe, hermanos, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios no te va a hacer padecer por gusto, por capricho de Dios, pero si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero,
se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, hermanos. Una fe no probada es una fe que todavía no está lista para hacer buenas obras. Tenemos que ser probados. Todo lo bueno se prueba antes de que sea útil. Tú no vas a poder hacer galletas y decir, a ver qué tal saben, sin darte cuenta que están buenas para compartirlas. Así, hermano, Dios quiere saber que tu fe está probada con fuego, con pruebas, y que tú en el fuego, en la prueba, estás padeciendo como Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Dios te está cocinando, por así decir, te está sazonando, Dios te está forjando a ser un cristiano como Él, para que cuando acabe esta prueba, acabe este fuego, Dios pueda decir, aquí está el trofeo para la gloria de Dios. Aquí está lo que acabo de hacer con tal y tal persona. Dios, hermanos, nos permite pasar por sufrimientos. A veces son sufrimientos, hermano, físicos, mentales, emocionales. Vea lo que dice 1 de Pedro 4:15. 1 de Pedro 4:15, ya termino con esto. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que, hermanos, glorifique a Dios por ello. ¿Cómo sufrir? A veces no sabemos cómo sufrir, qué hacer. Dice la Biblia, glorifica a Dios por ello. Porque Dios tiene un plan. No padezcas como homicida, como malhechor. No te avergüences cuando padeces por causa de la justicia. Jóvenes, no te avergüences en la escuela porque te hacen burla, porque eres un buen cristiano, porque oras al tiempo del almuerzo, porque te paras por Dios y dices lo que es correcto. No te avergüences por eso, porque Dios quiere que le des gloria. Pero, note, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience. ¿Por qué, hermanos? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dios quiere que nosotros padezcamos el juicio. El pecado trae padecimiento y es un juicio por el pecado, aunque no es un juicio eterno, pero es parte del pecado en que vivimos. ¿Pero para qué? Es para que, hermanos, el fin de aquellos no sea la perdición, pero vengan al Señor Jesucristo. Versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que el padecer, padecía, padezcáis, padece, padecido, padecen, padecimientos, padezca, aparece 13 veces en esta corta epístola de 1 de Pedro, con apenas 5 capítulos. Pero obviamente, Señor, el énfasis es el sufrimiento que están pasando los judíos en la dispersión, y cómo algunos de estos judíos en la dispersión están pensando dejar la fe. Pero tú los alicientas, los animas, Señor, tú les ayudas a ver que en la vida hay respuestas, hay solución, en la vida hay una forma correcta de hacer el bien. Y como tú quieres, Señor, forjar el carácter de cada uno de nosotros en el sufrimiento. Dios, manifiéstate en cada uno de nuestras vidas, obra poderosamente, Señor. Gracias porque eres bueno y porque eres fiel. Bendice el resto de esta tarde. Gracias, Dios, por tu palabra, y edifícanos y úsanos, Señor, y pido que seamos como Cristo y reaccionemos como Cristo en la vida diaria y en todas las cosas que nos asedian y que nos atañen, y hagamos tu voluntad. Ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo a nadie. El piano va a tocar. Ahí en tu lugar, haz un altar en tu lugar y pídele a Dios que te ayude en tu sufrimiento.
por causa de obedecer a tus papás, por causa de hacer la voluntad de Dios, por causa de predicar el Evangelio, por causa de ser buena esposa, buen esposo, por causa de haberle dicho la verdad a un compañero de trabajo. Estás padeciendo, estás sufriendo. Pídele a Dios que te ayude a sufrir como Él y a darle gloria y honra al Señor. Padre, gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor, a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo y ayúdanos en este tema tan difícil de tocar y de experimentar, Señor. Ayúdanos a tener victoria y ayúdanos, Señor, a saber qué hacer y cómo hacer. Pido por los jóvenes, Señor, que sufren cuando se paran por Cristo, cuando se toman una posición bíblica, sufren, Señor. Ayúdalos a ser victoriosos y a tener, Señor, un testimonio poderoso entre sus amigos, compañeros, y sobre todo, Señor, a tener un buen nombre ante ti y ante tu persona. Gracias, Dios. Te suplico por los adultos, que seamos buenos ancianos, que podamos, Señor, cuidar y proteger a la grey y hacer que, Señor, estén seguros y, Señor, hagan tu voluntad. Gracias por todo, Dios. Bendice esta tarde y tu palabra, te lo suplico en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.